No soy dueño de los personajes o del fic. Los respectivos derechos estarán en la descripción. Descendiente de Lucifer. Capítulo 21. Noah ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado sentado allí, acariciando la cabeza de Maggie mientras ella dormía en su regazo hasta que una enfermera entró en la habitación y señaló el reloj. Noah ya estaba acostumbrado, y teniendo mucho cuidado de no despertar a Maggie, se levantó de la cama y la besó en la frente. Te amo, dijo con una expresión gentil mientras miraba a la frágil niña antes de salir de la habitación con pasos lentos y silenciosos para no despertarla. Después de salir del hospital, Noah sacó su celular y usó la aplicación Uber para ir a la casa de Carlos, ya que cuando miró su reloj ya eran las 7 p.m. El camino desde el hospital hasta la casa de Carlos fue muy suave, principalmente porque después de tantos años de desarrollar un sistema de tráfico eficiente, era muy difícil para los automóviles atascarse en las calles. Así que a pesar de que el camino era un poco largo, porque el coche Uber no tenía que parar muchas veces y siempre podía mantener una velocidad constante sin reducir la velocidad, Noah llegó al lugar de Carlos en solo 30 minutos. El conductor de Uber se sorprendió cuando vio el tamaño de la mansión a la que habían llegado. Noah ya estaba acostumbrado a la casa de Carlos a pesar de que era una gran mansión de diseño moderno con varios dormitorios y salas de estar, además de tener un césped enorme y majestuoso. Después de venir aquí tantas veces, Noah se había acostumbrado naturalmente al lugar. Por supuesto, no es porque se haya acostumbrado a eso que no pensó que el lugar era hermoso, es solo que ya no se sorprendía cada vez que venía. Pero eso no le impidió observar el jardín bellamente bien cuidado. Habiendo venido tan a menudo a la casa de su amigo, cuando los guardias de seguridad en el lugar vieron a Noah, no se le hizo ninguna pregunta. Simplemente abrieron la puerta y dejaron entrar a Noah, lo que sorprendió a algunas personas que estaban siendo interrogadas por ellos en ese momento, dejándolos preguntándose quién era ese apuesto joven que entró directamente. El camino desde la puerta que acababa de pasar a la casa era de más de 100 metros, pero Noah no tenía prisa. Siempre le gustó hacer este viaje, ya que estar solo en un ambiente tan hermoso y relajante lo ayudó a ser más creativo y pensar en soluciones que nunca había alcanzado para problemas que lo atormentaron durante mucho tiempo. Después de unos minutos de caminata, Noah llegó a la entrada de la mansión. Antes de que pudiera entrar, vio un automóvil de lujo que venía hacia él que era un lujoso Mercedes-AMG del modelo más nuevo. El motor del coche retumbó como si quisiera que todos supieran que había llegado. Noah solo observó un poco la belleza del automóvil, ya que era muy aficionado a los automóviles, incluso desde una edad temprana, pero pronto perdió el interés. Cuando se volvió para entrar en la mansión, el auto se detuvo a su lado y el conductor salió del auto para hablar con él. ¿Eres el valet? Ni siquiera pienses en rascar esta pequeña belleza, dijo el conductor del auto mientras miraba a Noah antes de señalar el auto. Noah no entendió por un momento hasta que se dio cuenta de que el dueño del auto estaba hablando con él. Miró con calma al hombre y respondió, no soy un valet. Al escuchar lo que dijo Noah, el dueño del auto lo miró de arriba a abajo mientras lo evaluaba. Puede ser bonito, pero esa ropa barata no me engaña. Tal vez es solo un camarero que llegó tarde. El hombre pensó antes de responder con voz de mando. Luego encuentra un valet y dile que estacione el auto. A Noah no le gustó el tono de la orden que el hombre estaba usando y respondió con voz fría. No, antes de darse la vuelta y entrar en la mansión que conocía muy bien. Como si fuera su propia casa, Noah caminó sin preocupación hacia el área de la fiesta y buscó a Carlos. Cuando entró, Carlos estaba hablando con algunos ancianos, probablemente los socios comerciales de su padre. Para no molestar a Carlos, Noah fue a la mesa de comida a buscar algo de comer, ya que no había comido nada desde el momento en que estuvo en el hospital. Al mirar la mesa llena de alimentos elegantes y sofisticados, Noah se sintió incómodo, no porque no pensara que la comida fuera demasiado elegante para él, sino porque simplemente prefería alimentos más simples ya que venían en mayores cantidades y podía matar su propia hambre con él, a diferencia de estos alimentos sofisticados, que eran demasiado pequeños para eso. Al encontrar algo que le gustaba, Noah tomó un plato pequeño y comenzó a agregar cosas para comer. Debido al hambre que estaba experimentando, Noah colocó más comida de la que el plato estaba diseñado para soportar, por lo que se formó una pequeña montaña en la parte superior de ella. Claramente, no le importaba esto y encontró un mostrador vacío donde podía colocar su plato y se paró apoyado contra él mientras comía y observaba a la gente. La mayoría de las personas en la habitación eran muy hermosas. Las raras personas feas eran generalmente hombres que estaban acompañados por mujeres muy hermosas.
Fue divertido para Noah ver a todas estas personas manteniendo una mirada seria en sus rostros, siempre ajustando su ropa para tratar de verse lo más serios y hermosos posible. Incluso había un hombre gordo que se estaba poniendo rojo en la cara, probablemente porque se había puesto un cinturón de molde debajo de su traje para tratar de ocultar su gran vientre, pero había fallado miserablemente cuando el resto de su cuerpo expuso lo gordo que estaba. Noah comenzó a divertirse viendo a este hombre casi ahogarse por falta de aliento. En un corto momento el hombre tuvo que sentarse y levantarse 3 veces seguidas para saludar a las personas que venían a hablar con él, pero cada vez que el hombre se levantaba, Noé veía que su rostro se ponía más rojo. El hombre, que solo había sido ligeramente rojo, ahora estaba tan rojo como un tomate. Las otras personas fingieron que no lo veían por respeto al hombre, o porque estaban luchando con problemas similares, pero a Noah no le importó y solo sonrió y se rió de la divertida situación. De repente, Noé escuchó una dulce voz a su lado. Solo en un rincón, comiendo un plato con mucha comida y riendo con una mirada como si estuvieras viendo un espectáculo de comedia stand-up. Si se tomara una foto de usted solo, sería difícil decir que estamos en el mismo entorno. Cuando se dio la vuelta, una hermosa mujer de aparentemente 18 o 19 años con cabello rubio que apenas llegaba a sus hombros y con un vestido amarillo, lo miraba con una expresión interesada. Debes aprender a disfrutar de los espectáculos para los que la vida te prepara. Noah dijo, todavía con una leve sonrisa en su rostro cuando dejó de mirarla y miró al hombre gordo. Mira esto. En 3, 2, 1, ahora. Cuando Noah dijo ahora, el hombre que estaba viendo ya no podía tomar el cinturón, y desesperado, se arrancó la chaqueta del traje y con las manos temblorosas se quitó el cinturón de la forma de su vientre mientras se estiraba en la silla como si se estuviera recuperando de un maratón. Cuando Noé vio al hombre respirando de placer y a otras personas mirando hacia otro lado para no avergonzar al hombre, sino haciendo todo lo posible para no reírse de su situación, Noé ya no era tan discreto y se reía de la situación que estaba viendo. Mientras tomaba otro bocadillo del plato en el mostrador contra el que estaba apoyado, la mujer a su lado lo miró con aún más interés ahora, ya que también tuvo que respirar profundamente para no reírse de la situación del hombre. Era como una regla no escrita para este tipo de entorno, respetar a quien estuviera tratando de mantener las apariencias, pero aparentemente al hombre frente a ella no le importaba en absoluto esa regla y solo miraba y se reía abiertamente de la situación del hombre. Probablemente, no seas parte de este tipo de círculo, ¿verdad? Preguntó. Noah estaba buscando otro programa para ver y sin volver a ella, respondió. No, no tengo el dinero para participar en tales círculos, no es que necesite participar en algo como esto. Al ver que Noah no le estaba prestando mucha atención, la mujer se sintió un poco incómoda, pero su curiosidad la mantuvo hablando con él. Pero tampoco le tienes miedo a estas personas. Sabes que entre ellos hay algunos que incluso tienen bendiciones de rango C, pero todavía no te importa. ¿Por qué? Noah, encontrando esta pregunta interesante, finalmente se volvió para mirar a los ojos de esta mujer nuevamente. Mientras la miraba fijamente, dijo con calma. ¿Por qué tendría miedo de algo que eventualmente... Capítulo 22. ¿Por qué tendría miedo de algo que eventualmente lograré yo mismo? Al escuchar la respuesta de Noé, la mujer se sorprendió. Si lo que dijo era cierto, entonces probablemente también era un bendito rango C, pero no parecía un bendito rango C, ya que cuando alguien despierta una bendición tan poderosa, la persona instintivamente comienza a relacionarse con otras personas en ese rango y, en consecuencia, comienza a absorber esas costumbres y gestos del círculo social que serían apropiados. Pero este hombre frente a ella no era así. Obviamente, había pasado la era de despertar su propia bendición hace algún tiempo, por lo que habría interactuado con estas personas el tiempo suficiente para absorber parte de las costumbres, incluso si inconscientemente. Esto era parte de la programación mental para la humanidad. Si quieres unirte a un grupo, tu cerebro, sin que te des cuenta, comenzará a copiar lo que hacen las personas de ese estilo para que te vean como uno de ellos mismos. Nada de esto estaba presente en este hombre frente a ella. No trató de integrarse en este círculo de personas, por lo que tenía su propio estilo que simplemente no se mezclaría. Interesante, se dijo a sí misma en voz baja. Gracias por la conversación. Espero volver a encontrarme con alguien tan interesante como tú en el futuro, le dijo a Noah antes de irse. Noé la vio irse hasta que ella quedó fuera de su vista. Siempre fue ese tipo de persona. Si alguien venía a hablar con él sin agresión ni mala voluntad, sería cortés con ellos. Era como un viejo dicho que una vez escuchó.
Dame un grano de arroz bueno y te daré un puñado en el futuro, pero dame un grano de arroz malo y te daré un cubo en el futuro. Básicamente, no sería arrogante ni trataría mal a nadie sin ninguna razón, pero si la persona lo tratara mal, perdería todo decoro con esa persona. Después de lo que le sucedió al gordo, Noah no encontró nada más digno de mención, así que al ver que su plato ya estaba vacío, lo tomó y se preparó para ir a buscar más comida. Pero antes de que pudiera comenzar a dirigirse a la mesa de comida, escuchó a alguien hablándole. Parece que no has comido en días. ¿No tienes comida en casa? Al escuchar eso, Noah no estaba enojado, pero abrió una gran sonrisa en su rostro cuando se volvió y vio a Carlos mirándolo con una sonrisa genuina tan grande como la suya. Los dos eran así. En cualquier oportunidad de burlarse el uno del otro, se iban el uno al otro, pero por supuesto, sin meterse en una pelea personal. Si bien no tengo comida en casa, parece que te has comido toda tu casa. Noah se rió mientras le daba un abrazo a Carlos y se burlaba de la barriga de Carlos, que cuando habían estado en la escuela ni siquiera apareció, pero después de quedarse en casa o en compañía de sus padres, comenzó a ponerse más redondo con el tiempo. Al escuchar lo que dijo Noah, Carlos golpeó a su amigo en el hombro y se echó a reír. En este punto no puedo discutir. Después de todo, estoy hablando con el bendecido por el dios de la belleza, el que come todo lo que quiere y todavía tiene el físico perfecto sin poner un solo gramo más de lo que debería. Touché. Noé respondió con los brazos levantados en rendición, riendo con su amigo. Te extrañé, hermano. No hemos estado juntos en mucho tiempo. ¿Cómo es la vida? ¿Has renunciado a invadir fortalezas? Carlos preguntó preocupado. Sabía que Noé no era un beato de alto rango, por lo que la posibilidad de que su mejor amigo muriera en cualquier fortaleza al azar era muy alta. Yo también te extrañé. Hoy invadí una fortaleza que al final resultó ser una superfortaleza. Noah respondió honestamente. Espera un segundo, ¿estabas en esos superfortress? Este es el tema del momento. Todos los que conozco están comentando la nota que el gobierno publicó informándonos a todos sobre esta superfortaleza que solo 4 personas bendecidas salieron vivas, mientras que las otras 11 murieron dentro. El hermano menor de Robert sigue diciéndoles a todos lo espectacular que fue por sobrevivir a esta superfortaleza, dijo Carlos con una cara de asombro. Oh, ¿en serio? No sabía que eso estaba sucediendo. Pasé todo el día con Maggie, así que no presté mucha atención a las noticias. Pero hablaste de alguien que también participó allí. ¿Quién era? Preguntó Noah, sorprendido. No creía que Carlos conociera a nadie de esa fortaleza. Es el hermano menor de Robert. Robert despertó una bendición de rango C a los 16 años y hoy en día a los 23 ya ha alcanzado la fuerza de un rango bendito de máximo, casi cruzando el umbral entre el rango D y el rango C. Su hermano menor también se despertó a los 16 años, pero a diferencia de su hermano, su bendición era solo de rango D, por lo que la gente no le presta tanta atención como al hermano mayor, dijo Carlos. Después de escuchar la explicación de su amigo, Noah ya sabía de quién estaba hablando. En esa fortaleza, solo una persona se ajustaba a las características descritas por Carlos. Ahora, lo que Noah no sabía es que Harry tenía un hermano mayor con una bendición de rango C, y sobre todo que casi había alcanzado toda la fuerza de la bendición misma. Con cada rango, la fuerza de una persona bendecida recibe un salto muy grande, sin mencionar que con un rango tan alto, la cantidad de habilidades que una persona bendecida sabía que serían mucho mayores, ya que cuando una persona recibe una bendición, simplemente aprende a controlar básicamente la bendición de una sola manera. Harry sabía cómo hacer piedras de hielo. El hombre que Noé mató supo cómo convertir su cuerpo en madera. El otro hombre sabía cómo calentar la temperatura alrededor de una persona. Para que uno pueda controlar su bendición para hacer otras cosas además de una sola habilidad, uno tendría que entrenar mucho y tener un alto talento, ya que había algunos benditos rango D que nunca habían podido controlar su propia habilidad de otra manera que no fuera la forma en que aprendieron junto con recibir la bendición. Para que el hermano de Harry casi alcanzara el rango C tan rápido, ciertamente tenía un buen talento, por lo que también tendría al menos una habilidad adicional bajo la manga. Espera, el hermano menor de Robert describió a todas las personas que salieron vivas de esa superfortaleza, y todos tuvieron una buena bendición. Si saliste vivo de allí, no me digas eso. Carlos miró a Noah con una mirada de sorpresa. Noé no dijo nada y solo levantó la mano y en su palma una pequeña llama apareció de la nada y flotó en ese espacio vacío como si tuviera vida propia. Noah quería tener una cámara para grabar la cara de sorpresa que Carlos estaba haciendo.
Te dije que aún no sabía cómo controlar bien mi bendición. Te iba a decir que logré controlarlo recientemente. Carlos estuvo en estado de shock durante unos segundos hasta que finalmente abrió una gran sonrisa en su rostro, realmente feliz de que su amigo lograra controlar su propia bendición. Noé le había dicho eso desde el momento en que despertó su propia bendición, pero a pesar de que Carlos era su mejor amigo, era difícil creer la historia que su amigo contaba. Nunca hubo un caso de una persona bendecida que no pudiera controlar su propia bendición. Pero ahora, ver a Noah lograr controlar las llamas sobre su mano como si no fuera simplemente una brizna de llamas, sino un apéndice real unido a él hizo desaparecer todas las sospechas de Carlos. Debemos celebrar. Carlos dijo con una gran sonrisa en su rostro. Al escuchar lo que dijo, la cara de Noé perdió su color y mostró una expresión de preocupación al instante. La última vez que vio a Carlos queriendo celebrar algo así no había terminado bien. Lo único que Noah recordó fue que en algún momento de la mañana abrió los ojos y vio varias botellas vacías de vodka y whisky sobre la mesa mientras Carlos dormía en el suelo abrazando al perro. No. Definitivamente no. Ni siquiera lo pienses. Tengo una cita mañana. Noah no dejó que Carlos continuara con su idea en absoluto. Noah tuvo que evolucionar su habilidad y obtener más experiencia para desbloquear otra habilidad. No podía perder el tiempo ahora bebiendo durante un día entero y pasando 3 días más con resaca. Maldición, está bien, es posible que no podamos celebrarlo hoy, pero algún día lo haremos. Carlos dijo un poco menos emocionado que antes. Mientras los dos se reían y se burlaban el uno del otro, Noah notó una cara familiar por el rabillo del ojo mirándolo con malicia. Cuando se volvió para ver quién era, vio que era Harry, todavía con una mirada cansada en su rostro, pero se podía ver el orgullo detrás de ese cansancio, probablemente porque estaba muy orgulloso de sí mismo mientras todos los demás lo elogiaban. Y al lado de Harry, había un hombre guapo con una cara que Noah ya conocía también, mirándolo con una mirada perpleja. Ese hombre era el dueño del Mercedes que envió a Noah a estacionar su auto Capítulo 23. Noah miró a Harry y al hombre a su lado y ya se preguntó cuál era su identidad después de ver la similitud que los dos tenían en términos de apariencia. Al igual que Harry, su hermano mayor, que según Carlos se llamaba Robert, tenía una nariz delgada y cabello castaño rizado, así como un cuerpo muy atlético, que era común para las personas bendecidas de alto rango. Las formas corporales como la del gordo hombre bendito que invadió la superfortaleza con Noé solo podían ser posibles en los rangos inferiores, ya que después del rango E, era casi imposible que alguien sobreviviera dentro de una fortaleza con un cuerpo como ese. Los monstruos en el interior eran mucho más rápidos y mucho más inteligentes que en las fortalezas de rango E y rango F, por lo que estar gordo dentro de uno de esos solo haría del bienaventurado un gran objetivo andante, pero serían tan lentos que la parte de caminar casi podría descartarse. El hermano mayor de Harry, Robert, estaba mirando a Noah con una mirada perpleja, ya que recordaba al hombre que pensaba que era un valet y ahora veía que el hombre era el hombre del que tanto hablaba su hermano menor, que había sobrevivido a la superfortaleza a pesar de que tenía una bendición de rango F. Ver esto lo sorprendió, ya que Robert no esperaba encontrar a este beato aquí mismo. ¿Entonces quieres decir que eres el bendito rango F que sobrevivió a la superfortaleza con mi hermano? Parece que realmente no eres tan importante, Robert dijo mientras miraba a Noah con una mirada hostil, como si solo estuviera diciendo un hecho. Noah arqueó las cejas ligeramente, sorprendido de que Robert lo dijera tan abiertamente, pero infeliz de que esta persona llegara a arruinar la atmósfera que era tan buena entre él y Carlos. Dudo que un pobre rango F pueda parecerse a cualquier cosa a tus ojos, dijo Noah, fingiendo creer realmente que Robert era muy superior a él. Es bueno que sepas esto. Por lo que me dijo mi hermano, aparentemente eres más fuerte que un rango F ordinario. ¿Qué eres? ¿Un rango F máximo? ¿O tal vez uno de los raros casos que lograron exceder el rango en sí? Robert le preguntó a Noah por curiosidad. Los casos en los que alguien excede su rango son muy raros. Ya estoy feliz de haber alcanzado la cima del rango F, dijo Noah, fingiendo estar arrepentido. También podría haber mostrado su verdadera fuerza por aquí, tal como lo hizo con la secretaria de su tío, pero esta situación era diferente. Con la secretaria tratarían de golpearlo de todos modos, por lo que de una manera u otra Noé tendría que defenderse y, en consecuencia, tendría que mostrar su propia fuerza. Sin mencionar que los beatos más fuertes bajo su tío eran algunos benditos de rango D, algo con lo que Noé todavía podía hacer frente.
Ahora, con respecto a Robert, Noah sabía que solo estaría buscando problemas, ya que Robert estaba en la cima del rango D y casi en el rango C sería casi imposible matarlo. Si tenía éxito, la familia de Robert probablemente enviaría personas de la misma fuerza o incluso más fuertes para vengar al hombre, y si no tenía éxito, tendría un futuro enemigo de rango C que lo perseguiría a partir de entonces, algo que no podía manejar por ahora. Así que Noah determinó que mantener la fachada de ser solo un débil rango F era la mejor opción. Para los posibles enemigos tan poderosos, revelar la fuerza de uno sería simplemente un suicidio. Qué lástima. Creo que realmente deberías convertirte en un ballet, ya que de esa manera tendrías menos posibilidades de morir. Robert dijo antes de darse la vuelta para irse con Harry, quien lo siguió mientras mostraba una sonrisa burlona hacia Noah. Cada vez que Robert decía algo, Noah tenía que contener a Carlos para que Carlos no interfiriera. Sabía que por la expresión de su amigo, estaba muy enojado al ver cómo se trataba a Noah, pero Noah no podía dejar que Carlos empeorara las cosas. Cálmate. ¿Crees que esos idiotas me enojaron? Noé le dijo a Carlos. Carlos resopló y respondió a Noé. Nunca me gustaron esos dos. Piensan que solo porque su familia tiene mucho rango bendito D y algo de rango C, son mejores que todos los demás. Y a pesar de que entraron en mi casa como invitados, no me mostraron ningún respeto, y peor aún, hablaron mal de mi amigo justo enfrente de mí. No puedo tolerar eso. Nara, no te preocupes por eso. Son solo dos idiotas. Lo que sale de sus bocas no me afecta. Noah dijo con voz tranquila. Realmente no estaba enojado con Robert. Por supuesto, no fue porque no estuviera enojado porque no le importara, pero tampoco se dejaría cegar por eso y haría algo intrascendente. Solo quería disfrutar del momento con su amigo. Durante el resto de la fiesta Carlos le dejó claro a Noé que estaba feliz de que Noé hubiera venido, ya que si no fuera por él, probablemente sería una noche muy larga teniendo que entretener a esas personas aburridas e involucradas. Noah se quedó hasta altas horas de la noche hasta que la gente comenzó a irse y llamó a un Uber para que se recogiera. Carlos trató de convencerlo de que se quedara, ya que ya lo había hecho varias veces, pero Noah dijo que tenía una cita para el día siguiente. Entonces, dejando a su amigo atrás desanimado, Noah se fue y tuvo una buena noche de sueño. Al día siguiente, Noah abrió la aplicación GBC en su teléfono celular y puso en su perfil que estaba buscando fortalezas de rango E para invadir. Así fue como el gobierno decidió quién invadiría las fortalezas. Por lo general, los beatos recibían un inicio de sesión en la aplicación con la cuenta ya registrada y cada vez que uno quería invadir una fortaleza, lo único que uno tenía que hacer era ponerla a disposición y buscar una fortaleza, además de decir si prefería ir en grupo o en asociación con alguien que ya conocía. Noé nunca usó la opción de grupo, ya que nadie sintió que sería lo suficientemente necesario o útil como para ser invitado a una invasión. Así que cada vez que buscaba una fortaleza, estaba solo. Ahora que estaba en la fila para buscar una fortaleza, Noah se dio una buena ducha y desayunó antes de entrenar su propia habilidad. El sistema había dicho que su habilidad se fortalecería y que tendría más control de ella cuando evolucionara, pero no solo quería confiar en ella. Quería entrenar la habilidad por sí mismo para que, además de familiarizarse con ella, pudiera acelerar su desarrollo de habilidades. Sentado con las piernas cruzadas en el jardín afuera, Noah tuvo mucho cuidado de no estar cerca de arbustos o árboles para que no ocurrieran accidentes. Podría haber podido controlar el fuego para evitar que se propagara, pero no quería arruinar nada en el jardín de su casa, especialmente ahora que los arbustos eran demasiado grandes porque habían crecido sin ningún cuidado debido a la falta de dinero. Con la mano abierta, comenzó a controlar el fuego para flotar con calma. Noah sabía que lo único que podía hacer era un chorro de fuego y una extraña bola de fuego que se obligó a tratar de aprender en la fortaleza. El chorro de fuego fue lo que aprendió de inmediato con la bendición. La bola de fuego fue lo que inventó. Entonces, como ya sabía muy bien cómo controlar el chorro de fuego, la idea de Noé era practicar la bola de fuego. Mirando extrañamente la llama en su mano, Noé comenzó a tratar de condensar la llama en un área más pequeña, ya que eso era lo que hacía en la fortaleza y había funcionado un poco. Al principio, la llama comenzó a condensarse bien en un área más pequeña, pero después de un tiempo se hizo más difícil. Era como si hubiera una barrera invisible que impedía que la llama se condensara más.
Con el fuego tan cerca de sus manos, Noah podía sentir que cuando condensara la llama, la temperatura aumentaría ligeramente, por lo que sabía que el camino que estaba tomando sería ideal, ya que no le haría ningún bien hacer una bola de fuego que simplemente condensara, pero bajara la temperatura, ya que el daño se reduciría. Noah comenzó a intentarlo de nuevo. Intentó hacer una pelota más grande y condensarla, pero era como si la barrera funcionara por proporción. Si condensaba la bola de fuego en un 5%, era imposible para él continuar condensando, independientemente del tamaño. La cabeza de Noah ya estaba empezando a doler cuando sonó su teléfono celular, notificándole que se había encontrado. Capítulo 24. Mirando la aplicación, Noah vio que la notificación decía que se había encontrado una fortaleza para él. Esa era la ventaja de las fortalezas de rango E. Si fuera una fortaleza de rango F, Noé probablemente habría necesitado esperar al menos 3 días en línea para encontrar una fortaleza debido al número de fortalezas de rango bendito F, pero para las fortalezas de rango E, la espera no fue tan larga, ya que el número de beatos que alcanzaron el rango E fue mucho menor que el número de benditos de rango F. El bosque de duendes rango E invasores. 10 Información básica. El bosque de duendes es una fortaleza ubicada en un bosque generado aleatoriamente. Los duendes son monstruos débiles, pero se debe tener cuidado, ya que viajan en grupos. La notificación de la aplicación dio solo una descripción básica de cómo se veía la fortaleza. Si un bienaventurado quisiera encontrar más información, solo tendría que buscar el nombre de la fortaleza en la aplicación GBC en sí, pero esto no era algo que muchos bienaventurados hicieran. Desafortunadamente, después de recibir sus bendiciones, muchas personas bendecidas se volvieron arrogantes debido a lo relativamente fácil que era ganar dinero invadiendo fortalezas, pensando que independientemente del desafío que podrían superar solo usando la gran fuerza que habían recibido de los dioses, y esa fue la mayor causa de muerte entre los beatos. Por lo general, este tipo de arrogancia desapareció rápidamente entre los bienaventurados más antiguos, ya que después de varios años invadiendo fortalezas y pasando por innumerables dificultades, los pocos beatos que sobrevivieron conocerían el valor de la información previa mejor que nadie. Esta fue la razón por la cual el GBC siempre organizó a las personas mayores bendecidas en invasiones con los bienaventurados más jóvenes, ya que los mayores servirían como buenos líderes para los momentos de necesidad que surgirían dentro de las fortalezas. Noé había estudiado previamente casi todas las fortalezas de rango E, por lo que tenía muchos consejos de los beatos que ya habían invadido esta fortaleza en particular, además de las mejores estrategias para diferentes tipos de situaciones. Lo único que le faltaba en comparación con las fortalezas de rango F era experiencia práctica, ya que nunca había invadido ninguna fortaleza de rango E, a diferencia de las fortalezas de rango F de las cuales probablemente había experimentado cientos. Al aceptar la llamada, Noé vio que la invasión tendría lugar en unas pocas horas, por lo que se levantó del suelo y fue a tomar otra ducha, ya que no imaginaba que estaría tan sudoroso después de esforzarse tanto para usar su bendición. Aparentemente, como un músculo, el uso de una bendición causó una gran cantidad de estrés en el cuerpo además de la fatiga mental. Después de tomar una ducha, Noah colocó todo el equipo que probablemente necesitaría en esta fortaleza en su mochila y colocó lo más esencial en una pequeña bolsa que dejó unida a su pierna derecha. Mirándose en el espejo, Noah vio a un joven de pelo corto y negro, con un rostro delicado que llevaba una expresión desinteresada que había entrenado para no mostrar sus emociones a sus enemigos. En cuanto a su ropa, llevaba una camisa sencilla con textura de camuflaje verde, además de una pequeña mochila táctica solo para lo esencial y una pequeña bolsa atada a su pierna para que mantuviera las cosas más urgentes. Esto era algo que Noé siempre hacía. Adaptó su propia ropa a la fortaleza que estaba invadiendo, ya que cualquier ventaja extra era un paso más cerca de derrotar al enemigo. Tales preparaciones no eran muy comunes entre los beatos más jóvenes, pero entre los mayores era prácticamente una regla. Además de las necesidades básicas que Noah guardaba en la mochila, ya que no sabía cuánto tiempo tardarían en matar al jefe si realmente pudieran, Noah tenía algunas barras energéticas además de utensilios para hacer que la recolección de recursos fuera más práctica si se necesitaba más. Ya preparado, Noah salió de la casa y caminó hacia GBC Central para tomar el autobús que los transportaría a la fortaleza. Para las fortalezas a partir del rango D, GBC ya no proporcionaba autobuses para los bienaventurados, ya que en ese momento el dinero que recibían en cada invasión ya era suficiente para que todos tuvieran buenos autos, por lo que solo se les enviaba la ubicación de las fortalezas y se esperaba que los beatos llegaran a las fortalezas por su cuenta.
Para las fortalezas de rango E, aquellos altamente bendecidos en ese rango ya podían comprar su propio automóvil, pero como algunos aún no tenían uno, GBC proporcionó autobuses para todos y todos tuvieron que reunirse en la sede para que todo el grupo pudiera ir juntos a la fortaleza sin ningún contratiempo que se interpusiera en el camino. Mirando la aplicación, Noé vio que autobús los llevaría a la fortaleza y se dirigió hacia ella. En la entrada del autobús, el conductor estaba fumando un cigarrillo sin preocupación hasta que instintivamente notó a Noah. Rápidamente enderezó su columna vertebral y sacó un escáner para leer el código de Noé. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo leer tu código QR?», preguntó cortésmente. Noé, por primera vez, fue tratado bien por uno de los funcionarios del gobierno, ya que ahora era visto como un bendito rango E en la mente del conductor. No había ninguna posibilidad de que fuera un bendito rango F, ya que para un rango F ir a una fortaleza de rango E sería simplemente un suicidio, por lo que estaba seguro de que Noé era un bendito rango E. «Aquí está», dijo Noah desinteresadamente mientras le mostraba la pantalla del teléfono celular al conductor para usar el escáner y confirmar que realmente fue asignado a esta fortaleza. Después de la confirmación, Noah se subió al autobús y notó que él era la primera persona en llegar. No es que le importara, ya que después de elegir un asiento de ventana al azar, Noah se puso sus propios auriculares y escuchó música mientras se reía de la diferencia de actitud que tenían los conductores. Si bien era constantemente ridiculizado por los conductores que llevaban el rango F beato, si pensaban que era el rango E, inmediatamente comenzaron a tratarlo como un rey. El hombre con cicatrices era el único beato por encima del rango F que no parecía preocuparse por su propio tratamiento. Sin que Noah se diera cuenta, alguien se subió al autobús y lo miró con una expresión confusa. Pero como Noé no estaba prestando atención, la persona siguió caminando y se sentó en un asiento en la parte trasera del autobús. En pocos minutos llegaron en el autobús los 15 beatos que estarían asaltando la fortaleza y el vehículo se marchó en silencio, ya que con los motores de ese día ya no era necesario utilizar combustible de combustión, haciendo que el autobús se moviera tan silenciosamente como un coche pequeño gracias al motor eléctrico. Al notar el movimiento del autobús, Noah volvió a prestar atención fuera de la ventana y estudió el paisaje. Esta vez la fortaleza también estaba fuera de la ciudad, solo que en lugar de la salida este usaron la otra vez, esta vez usaron la salida oeste de la ciudad, llevándolos a un gran bosque con árboles de hojas púrpuras por todas partes en lugar del inmenso desierto. Noah miró los árboles grandes y coloridos y simplemente disfrutó del paisaje mientras revisaba qué estrategias usaría y qué excusa usaría esta vez para poder alejarse del grupo y matar monstruos solo para no tener que compartir la experiencia con nadie. Pronto, el autobús se acercó a un gran portal con un borde hecho del desconocido y extremadamente resistente black metal que rodeaba ese extraño plasma púrpura que teletransportaba a los bienaventurados a la fortaleza. Algunos científicos de varios planetas habían tratado de estudiar este extraño metal, aparentemente indestructible, pero esto resultó imposible debido a la colosal resistencia que presentó. Varios gobiernos en unos pocos planetas incluso habían tratado de destruir los portales más alejados de la civilización con bombas nucleares, pero incluso una explosión de tal magnitud no causó más que un ligero rasguño en el portal. Incluso después de que intentaron sacar toda la tierra que mantenía el portal en pie, el portal se quedó quieto, misteriosamente comenzando a flotar por una fuerza oculta como si siempre estuviera allí y nunca se movería de ese lugar a menos que el jefe de la fortaleza que albergaba fuera derrotado. La única vez que uno de estos portales fue dañado fue cuando innumerables beatos de alto rango se unieron para hacer un ataque conjunto masivo contra un portal que había aparecido en un país deshabitado. Después de todos los ataques, una gran parte del planeta fue destruida, incluso alterando la órbita de la gran masa terrestre alrededor de la estrella giratoria, pero el daño al portal ascendió a solo un ligero rasguño que extrañamente no arrojó ningún rastro de partículas que pudieran examinarse. Después de ese incidente, la humanidad descubrió que los portales no eran indestructibles, pero que todavía no poseían la fuerza suficiente para destruirlos. Al salir del autobús, todos los bienaventurados se reunieron alrededor del portal y la persona que se enfrentó a Noé cuando subió al autobús finalmente lo reconoció. Espera un Capítulo 25. Espera un segundo, ¿eres Noé?, dijo una voz femenina, mientras una mujer señalaba con el dedo a Noé acusando. Escuchar a la mujer hablar en voz alta en un tono tan acusatorio de repente llamó la atención del otro beato reunido, quien miró tanto a Noé como a la mujer con curiosidad, preguntándose qué estaba a punto de suceder.
Noah se sorprendió por la repentina reacción de la mujer y por alguna razón ella parecía un poco familiar para él, pero él confirmó su sospecha. Sí, soy Noah, ¿por qué? Habló con incertidumbre, sin entender por qué este bendito rango E de repente lo señaló. Sabía que eras tú. Ya he invadido una fortaleza contigo. Tú eres el bendito rango F que recibió una bendición del dios de la belleza. ¿Qué viniste a hacer aquí en una fortaleza de rango E? ¿Finalmente pensaste que era tu momento de morir, o crees que simplemente encantarás a los monstruos con tu belleza? La mujer se rió con desdén mientras miraba a Noah. Al escuchar lo que dijo la mujer, Noah finalmente recordó quién era. Una vez había sido colocado en un grupo de invasión con varios novatos arrogantes, similar a la última fortaleza que invadió, y esta mujer era una de las benditas de rango E que se sentía muy superior a la bendita de rango F que vino a invadir la fortaleza. Debido a que esa fortaleza era solo una fortaleza ordinaria de rango F, la dificultad no era alta para un grupo promedio, por lo que en esa invasión solo 2 recién llegados de rango F bendito murieron de descuido, mientras que el bendito rango E logró atravesar la fortaleza con solo unas pocas heridas menores, haciendo que su arrogancia se disparara. Desafortunadamente, Noé no prestó suficiente atención a la mujer para recordar qué bendición había tenido, por lo que no podía prepararse para ello si ella causara problemas dentro de la fortaleza. La razón por la que vine a una fortaleza de rango E no importa. Lo mejor que puedes hacer es estar callado. Cuando el grupo escuchó a la mujer decir que Noé era un bendito rango F, casi todos ya habían tenido una mala primera impresión de él, y después de que dijo palabras tan arrogantes a la mujer que había asaltado varias fortalezas junto a todas ellas, Noé había hecho que pareciera que él, y no ella, era el agresor, haciendo que la impresión que todos tienen de él sea la peor posible, incluso haciendo que algunos lo miren abiertamente con una expresión de desdén. Noé sabía muy bien que esto iba a suceder, y eso era exactamente lo que quería. Durante el viaje en autobús, se preguntaba qué excusa tendría que usar para separarse del grupo después de entrar en la fortaleza, pero a pesar de que había pensado en una excusa aceptable, ahora que había aparecido una oportunidad tan perfecta para separarse del grupo, no dejaría que esta oportunidad pasara junto a él. Incluso si hacía que a los otros miembros del grupo no les gustara, sabía que solo porque se sabía que era un bendito rango F inútil, nadie le daría simpatía. Eso, en su opinión, solo retrasaría al grupo dentro de la fortaleza. Tú, eras solo un inútil rango F, nunca podrías haber alcanzado la fuerza de un bendito rango E con tu inútil bendición. Espero que hayas advertido a tu familia que ya no volverás a casa. La mujer dijo esto con una mirada fría como si estuviera mirando un cadáver. Noah no se sorprendió por tanta arrogancia de esta mujer, ya que después de ser ridiculizado durante tanto tiempo, este tipo de cosas para él era como un simple buenos días. Entonces, independientemente de la clara provocación de la mujer, Noah simplemente colocó más leña en el fuego para obtener lo que quería. Como dije antes, no es asunto tuyo. Quédate callado y deja de cabrearme. Al ver que estaba siendo ridiculizada por alguien de tan bajo rango, la mujer no pudo controlarse y dijo en voz alta con extrema animosidad: «Quiero ver cómo te manejarás dentro de la fortaleza». Ella vio las miradas enojadas que el resto del grupo le estaba dando a Noah, sabiendo que si ella elegía expulsarlo del grupo nadie se opondría, ya que si lo dejaban solo moriría y la mitad de su parte del pago se distribuiría entre el resto del grupo. Eso es suficiente. El portal ya está abierto. Los armarios para efectos personales ya han sido retirados del autobús y colocados cerca de la entrada. Mantenga sus pertenencias allí y entre en el portal antes de que los monstruos se vayan. Esta fortaleza ha estado abierta durante casi una semana, dijo el funcionario del gobierno sin quitar los ojos de su tableta que contenía los datos de todos los beatos presentes. Al escuchar lo que dijo, algunos del grupo no entendieron lo que significaba, otros estaban preocupados por esa noticia, pero Noah era diferente. Estaba emocionado, ya que cuanto más tiempo permaneciera abierta una fortaleza, más monstruos estarían dentro hasta el punto de que si una fortaleza pasaba más de una semana abierta sin que nadie la destruyera, los monstruos comenzarían a derramarse e invadir el planeta, matando todo lo que pudieran encontrar. Para el resto de la gente, este tipo de fortaleza era indeseable, ya que significaba más monstruos con los que lidiar, pero para Noah era una gran noticia, ya que significaba que tenía más monstruos que matar y, en consecuencia, más exp que ganar de su muerte.
Entonces, mientras los demás estaban preocupados por discutir su estrategia para matar a los monstruos, Noah, que sabía desde el principio que sería mejor enfrentar la fortaleza por su cuenta, ya tenía un plan en mente de lo que haría para sobrevivir a esta fortaleza. Desafortunadamente para él, este era posiblemente uno de los peores lugares para ir solo, ya que siempre se sabía que los goblins eran más débiles que los monstruos normales de rango E, pero a diferencia de otros monstruos, los goblins tenían un mayor sentido de comunidad más allá de su capacidad intelectual, formando estrategias simples para tratar con los atacantes en grupos. Para Noah, que iría solo, tener que lidiar con monstruos en grupos ya era un poco problemático. Ahora tener que lidiar con monstruos inteligentes en grupos con estrategias de batalla hizo que la batalla para él fuera aún más difícil, pero como ya había estado pensando en su plan para esta fortaleza durante las últimas horas, Noah ya tenía en mente qué haría para lidiar con esta situación con el menor riesgo posible en relación con el mayor beneficio posible. Y para que eso sucediera, la opinión del grupo sobre él hoy fue el mejor resultado posible. Una cosa que Noah pensó que era divertida fue que, además de él, solo otras 2 personas se habían preocupado por usar la ropa más práctica para la fortaleza del bosque. El resto de los peatos solo habían tomado algunas ropas que les parecían hermosas y cómodas, pero no les importaba la utilidad que sus ropas pudieran tener dentro de la fortaleza en términos de camuflaje. Después de almacenar su propio teléfono celular, auriculares y algunos otros dispositivos tecnológicos, Noah notó que el grupo de los bienaventurados todavía estaba discutiendo qué estrategia iban a usar en el interior sin siquiera considerar pedirle que participara. Aprovechando su distracción, Noé, sin avisar a nadie, entró en el portal. Al cruzar el portal, se rió de la diferencia que había entre un grupo formado por veteranos de rango E y un grupo promedio que ingresaba a una fortaleza de rango F, ya que como había muchos novatos que iban a las fortalezas de rango F, Noah nunca había visto una situación en la que todo el grupo de invasores se reuniera voluntariamente para discutir la estrategia que usarían como el grupo estaba haciendo aquí. Por supuesto, sabía que muchos en el grupo ni siquiera se molestaron en estudiar nada sobre la fortaleza, pero las personas más experimentadas ya estaban llenando a esas personas despreocupadas con al menos la información mínima necesaria para la invasión. Cruzando el portal, Noah se encontró moviéndose de un bosque púrpura a un bosque completamente verde. Los árboles tenían hojas verdes, el suelo estaba cubierto de maleza verde, los alrededores estaban cubiertos de arbustos verdes. Noé sabía que su ropa sería efectiva en este lugar, diferente de la ropa llamativa que usaban los otros peatos, que básicamente sería útil solo para llamar la atención de los monstruos innecesariamente y exponer la posición del grupo. Dejando ese pensamiento a un lado, Noah se fue en una dirección aleatoria hacia el bosque y se alejó del portal en busca de monstruos. La búsqueda de duendes verdes en un bosque verde obviamente no iba a ser fácil, ya que de la misma manera que la ropa de Noah lo ayudó a camuflarse contra los monstruos, la piel verde de los pequeños monstruos también sirvió para el mismo propósito. Pero Noé tenía algo que funcionaría a su favor. Como la fortaleza estuvo abierta durante más de una semana, significaba que había muchos monstruos dentro, por lo que sería mucho más fácil para Noah encontrar monstruos en el bosque. Y tal como se imaginaba, no tuvo que caminar muchos metros antes de encontrar un pequeño grupo de 3 duendes patrullando el bosque, probablemente buscando comida. Esta es mi oportunidad. Noah pensó mientras preparaba una emboscada emocionada para ver cuánto expo obtendría después de